Esclerosis sistémica, basada en el CTO, es una enfermedad sistémica cuyo signo más importante es el engrosamiento cutáneo. A esto se le llama esclerodermia. También suelen estar afectados pulmón, digestivo o riñón. Su clasificación principal es en visceral o cutáneo. En visceral, o también denominada sistémica, se afectan sistémica cutánea difusa. Difusa significa que afecta también el tronco, el cuerpo. En cambio, la limitada solamente afectan las extremidades, las manos, a partir del codo, de la rodilla. Entonces la difusa o sistémica es la más grave. Puede afectar todo el cuerpo. El marcador es anticuerpo antitopoisomerasa 1, también llamado anti-esclerosis, bueno, anti-SCL70. Es entonces distal y proximal, más visceral. Uno de los más afectados es el pulmón, o el más grave, aunque el digestivo es más frecuente, pero el pulmón es muy mortal. Es de progreso rápido y es grave. En cambio, la limitada en las extremidades. El signo CREST significa calcinosis, que son así como tofos, que son nódulos conteniendo una sustancia blanquecina. Raynaud, el síndrome de Raynaud, como tenemos aquí en las extremidades, hay una falta de irrigación vascular. Alteraciones esofágicas como esófago de Barrett o reflujos. Esclerodactilia, en los dedos hay aumento de la piel, o sea, el grosor de la piel, y telangiectasias, que son la visibilidad de las venas. Y entonces puede ser la limitada, es extremidades, puede llegar a ser visceral, en los cuales sería muy grave, como hipertensión pulmonar y cirrosis. Los anticuerpos son anticentrómero. Entonces, en la difusa, anticuerpos anti-SCL70, y en la limitada, anticuerpo anticentrómero. La difusa puede afectar todo el cuerpo, anti-SCL70, y la limitada las extremidades, anticentrómero. También sistémica sin esclerodermia. También enfermedad mixta del tejido conjuntivo. También enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo. Todo esto está basado en el CTO, sistémica, localizada y otros tipos. Aquí se menciona también el CREST. Se compara la limitada y la difusa, así como en el mapa, limitada y difusa, con que la que afecta el cuerpo y los órganos es la difusa. Cada parte distal y proximal de extremidades y tronco, acá solamente extremidades. El fenómeno de Raynaud puede ser en ambos, pero es rápida la difusa, pulmonar y antitopoisomerasa CL70. El pronóstico es desfavorable. Vamos a continuar con el mapa. Y la cutánea o morfeas, aquí teníamos la imagen de la cutánea, morfeas en placas. Es la forma más frecuente, son placas nacaradas. Están hablando de esclerodermias exclusivamente cutáneas. Son exclusivamente cutáneas, porque la otra también es cutánea. La visceral también es cutánea, ¿no?
sistémica cutánea, o sistémica simplemente, pero la cutánea, exclusivamente cutánea, o localizada en morfeas, pueden ser en placas, o pueden ser lineales. Las lineales afectan más que todo en los niños, es como una forma lineal que llega a afectar hasta fascias musculares, como que se pegan a los músculos y luego disminuyen la motilidad. También se le llama, cuando es en la frente, se le llama golpe de sable. En extremidades también. En placas, como veíamos en la foto, morfea en placas. Son nacaradas escleróticas tamaño variable, especialmente en tronco, y tienen un halo violáceo que se le llama lilac ring, y dejan atrofias tras curar. Halo violáceo lilac ring. Y la lineal que habíamos hablado, cup de sabre. También hay otras formas en gotas, que es en todo el cuerpo. Múltiples lesiones de pequeño tamaño que afectan el cuello y el tronco y solo están discretamente. Y la morfea generalizada, diseminadas por todo, es grave porque impide la movilidad, pero no llegan a ser sistemáticas. Pueden causar atrofia muscular generalizada. Otros cuadros relacionados: fascitis eosinofílica o los síndromes esclerodermiformes por productos químicos. Estos, por químicos, del aceite tóxico. Este es un aceite que es industrial y se usa para consumo humano, entonces causa la reacción. Mialgia, eosinofilia, o por el uso de antibióticos del hongo, Streptomyces, bleomicina, pentazocina, cloruro de vinilo, que son las resinas, o enfermedades por cloruro de vinilo, por ingestión de triptófano. L-triptófano es un nutriente que se toma como vitamina, pero se estuvo trabajando a través de bacterias y el efecto no fue favorable. Y reacción de injerto contra huésped. La etiopatogenia, esto es el fenómeno de Raynaud, es el más clásico. La etiopatogenia, genéticos, vamos a ver, HLA 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 5. Genéticos, ambientales, eso ya habíamos mencionado. Vamos a ver primero. Además hay otros que son fascitis eosinofílica y escleromixedema, que son como granitos, ¿no? Epidemiología, mayormente en mujeres fértiles, en raza negra. Etiopatogenia, factores genéticos como el HLA-DR 1, 2, 3, 5. Ambientales, como los ya mencionados, cloruro de polivinilo, hidrocarburos, resinas epoxi, bleomicina, pentazocina, implantes de silicona, o el aceite tóxico y el síndrome de eosinofilia mialgia por el L-triptófano, o por inmunológicos contra el colágeno 4 de nuestro propio cuerpo. La patogenia en orden es primero un daño vascular en el endotelio, el cual causa liberación de óxido nítrico y otras sustancias que van a aumentar la actividad de los fibroblastos, como mayor síntesis de colágeno y una mayor actividad inmunitaria que van a exacerbar la producción de colágeno. Pero aquí también factores inmunológicos lo explica, que las células endoteliales sintetizarían factores que exacerbarían el daño endotelial: TNF, óxido nítrico, endotelina 1, granzima A, factor 7 de la coagulación y factor de crecimiento plaquetario, manteniendo a los fibroblastos en una situación de activación permanente, produciendo colágeno de características normales pero en cantidad exagerada. Además, el endotelio dañado produce menor cantidad de prostaciclina y por tanto favorece la vasoconstricción e isquemia. Esa vasoconstricción e isquemia es la que produce los fenómenos de Raynaud. La clínica Raynaud
que es desencadenada especialmente por frío o estrés, una constricción de las arterias cutáneas, que puede ser edematosa, manifestaciones cutáneas que van a ver una fase que es primeramente edematosa, luego la piel se indura y luego atrófica. Inicialmente una fase edematosa en la que se produce una tumefacción de las manos, puffy finger, o sea, dedos hinchados, que se acompaña de eritema y progresa en sentido proximal. Este edema va adquiriendo una consistencia progresivamente mayor de forma que se alcanza la fase indurativa, en la que la piel, además de engrosada, se vuelve tirante. Después de años de evolución, la piel se adelgaza en la denominada fase atrófica. El curso de esta fase es gradual y lentamente progresivo en las formas de afectación y después llegan a alteraciones de las extremidades que llegan a limitar la movilidad. Aparecen contracturas en flexión y úlceras digitales. Pueden llegar a sobreinfectarse y causar amputación, a afectar la expresividad de la cara y la apertura bucal, microstomía. También puede haber hiperpigmentación e hipopigmentación y telangiectasias, la calcinosis en el tejido celular subcutáneo. Primero una epidermis adelgazada con una dermis donde unos haces compactos de colágeno emiten unas proyecciones, eso se ve anatomopatológicamente, que unen firmemente la dermis de los tejidos subyacentes. Y puede complicarse hasta alterar la movilidad, causar úlceras digitales, hasta infectarse, osteomelitis, gangrena, amputación, menor expresividad, menor apertura bucal, facial, o los anejos puede causar alopecia, pigmentación, telangiectasia, calcinosis. En las musculoesqueléticas, como van a afectar los tendones, por lo tanto va a haber crepitaciones, como síndrome del túnel del carpo, calcificación de partes blandas, acrosteólisis, es decir, reabsorción de los penachos de las falanges distales, poliartritis simétrica sin erosiones, como le explica en las musculoesqueléticas, dolor, tumefacción, rigidez, poliartritis simétrica similar a la artritis reumatoide, aunque con un carácter menos inflamatorio y por tanto con menor tendencia a producir erosiones. En fases relativamente precoces se pueden producir engrosamientos tendinosos, lo que se manifiesta por la aparición de crepitación y dolor con el movimiento, e incluso un síndrome del túnel del carpo. En las fases avanzadas, las alteraciones musculares son secundarias a la afectación cutánea, de forma que produce una atrofia muscular secundaria a la limitación de la acrosteólisis. Las alteraciones radiológicas, acrosteólisis, reabsorción de los penachos, variaciones histológicas muy parecidas a las encontradas en la artritis reumatoide. Después vamos a ver también las otras afectaciones, como la digestiva, esófago de Barrett, disfagia, pirosis. En el intestino delgado, ilioparalítico, va a haber una detención de los alimentos, va a haber tendencia a desarrollo de bacterias, neumatosis, cistoide, que son como nódulos que salen en el intestino, que pueden romperse y producir gases en la cavidad abdominal, a lo cual se le llama estómago de sandía. En el intestino grueso, estreñimiento, incontinencia, prolapso, atonía en las asas, y el síndrome de Raynaud, que significa estos trastornos gastrointestinales más cirrosis. Como lo dice aquí, la manifestación visceral más frecuente es la gastrointestinal, con disfagia, pirosis, ilio y estreñimiento. Estas son las úlceras digitales. El intestino delgado, alteración, náuseas, vómitos, mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano, ectasias, sangrados, esto es watermelón. Neumatosis cistoide, que se aprecia radiológicamente por la presencia de quistes, no son nódulos, sino quistes radiolucentes en la pared del intestino delgado. La rotura de estos quistes puede producir neumoperitoneo. En el intestino grueso, asas intestinales y divertículos de boca ancha. La alteración hepática más cutánea, más cirrosis biliar, síndrome de Raynaud. Afectación pulmonar. Esta es superada solamente por la gastrointestinal.
va a afectar la función pulmonar, disminuye la función, la FVC pulmonar, es el de mayor frecuencia después de la digestiva, disminuye la función pulmonar, se puede ver en la tomografía, daño intersticial, hipertensión pulmonar primaria, vemos la ecocardiografía y confirmamos el estudio al ver las alteraciones en las cavidades derechas del corazón. Va a haber también en este tipo de enfermos van a haber un aumento en el carcinoma bronquialveolar. Se pueden presentar neumonías aspirativas cardíacas, no son muy llamativas, pericarditis, derrame pericárdico, no pericarditis con o sin derrame pericárdico, insuficiencia, arritmias, bloqueos, coronarias, angina, necrosis en banda similar a Raynaud. El fenómeno similar a Raynaud, el fenómeno de Raynaud es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, sobre todo los dedos de las manos y los pies, y que hace que los vasos sanguíneos se contraigan cuando la persona siente frío o estrés, fenómeno de Raynaud. Entonces una angina en pecho también por constricción, por vasoespasmo. Esa se llama necrosis en banda. Y renal se produce como hipertensión arterial maligna con repercusiones como encefalopatía, cefalea, convulsiones, retinopatía, insuficiencia cardíaca precedida por anemia hemolítica, microangia hepática y el derrame pericárdico, con hiperplasia concéntrica de la íntima de las arterias interlobulares y la necrosis fibrinoide de las arterias aferentes y del ovillo glomerular. Se produce por activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y se puede utilizar IECAS. Hay otras también, el síndrome seco en los ojos, como Sjögren, hipohipertiroidismo, hipogonadismo, neuropatía periférica y neuralgia del trigémino. Como en laboratorio vamos a ver un aumento de la velocidad de sedimentación globular, anemia por trastornos crónicos con febropenia, anticuerpos nucleares 95%, y nuestros antitopoisomerasa anti-SCL70, el anticentrómero, y también anticuerpos antinucleares como anti-ARN polimerasas 1, 2 y 3 en la difusa con renal cardíaca, anti-TH, ribonucleoproteína anti-RNP en la cutánea limitada, y anti-U3-RNP antifibrilarina en la específica, también anticuerpos anti-PM. El diagnóstico, es importante la capilaroscopía. Aquí vemos un ejemplo, normalmente se ve así, pero cuando ya estamos en la cutánea limitada, las asas están dilatadas sin pérdida de capilares. Asas dilatadas, veríamos las asas dilatadas y no se pierden los capilares, pero si tuviéramos un Raynaud son normales. Y la preescleroderma se llama Raynaud más capilaroscopía positiva más ANA. Si es difusa, áreas avasculares. Si es difusa, como la que afectaba el tronco, estas áreas van a estar avasculares o megavasculares. Los criterios, 1 mayor y 2 menores. Mayores son esclerodermia proximal a las articulaciones metacarpofalángicas o en el pie metatarsofalángicas. O menores, esclerodactilia, cicatrices digitales, fibrosis pulmonar basal bilateral. O diagnóstico diferencial con otras esclerodermiformes sin afectación visceral, como escleredema postestreptocócica con edema indurado en cara y cuello, y escleromixedema con pápulas en cara y manos. En la evolución, la difusa y visceral, a los 10 años el 55% de supervivencia, y la cutánea limitada 75% en 10 años de supervivencia. El tratamiento no existe, es curativo, no es curativo sino paliativo. Los antifibríticos no son útiles, como la de penicilamina, colchicina, interferón o relaxina, sino que el tratamiento vamos a tener que hacerlo por cada órgano, por cada síntoma. Por ejemplo, si es cutánea, hidratación, metotrexato, colchicina, corticoides a dosis bajas.
Si vemos Raynaud, protegemos frente al frío, utilizamos guantes, etc. Losartán, nifedipino y loprosto. Si es articular, corticoides a dosis bajas, AINE. Si es esofagitis, medidas inhibidores de la bomba de protones y medidas antirreflujo. Si es mala absorción, antibiótico-terapia. Estreñimientos, laxantes suaves. Úlceras digitales, limpieza, antibióticos, Bosentan. Hipertensión pulmonar, vasodilatadores, Bosentan como antagonistas de la endotelina 1, sildenafil, inhibidor de fosfodiesterasa, y Lopros, epoprostenol, análogos de prostaglandinas. Si es crisis renal, IECA. Si es intersticial pulmonar, corticoide, dosis bajas más ciclofosfamida. Con esto estamos terminando. Podemos ver todo lo que hemos dicho. El diagnóstico, capiloroscopía del lecho ungual. Los pacientes con fenómeno de Raynaud aislado muestran una capiloroscopía normal, eso lo hemos dicho. Se denomina pleesclerodermia la asociación de fenómeno de Raynaud, capiloscopía patológica y presencia de ano. El diagnóstico mayor es esclerodermia proximal a articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, y menores esclerodactilia, cicatrices digitales puntiformes o afilamiento de los pulpejos, fibrosis pulmonar basal bilateral. La evolución y pronóstico, 75%, la limitada, la difusa, 55%. El tratamiento, no se dispone de un tratamiento curativo, sino los que habíamos mencionado. Y aquí una descripción, por ejemplo, para Raynaud, se deben evitar los desencadenantes del frío, los fármacos vasoconstrictores. Ya estamos terminando, ya terminamos, estamos de más ya. Sildenafil, Bosentan, medidas higiénicas como hidratación frecuente, metotrexato, colchicina, hidrocloroquina. Si son digestivas, esofágica, procinéticos, metoclopramida, oxisapride, omeprazol. De evitar tumbarse, AINES, afectación intersticial pulmonar, requiere tratamiento cuando conlleva la alteración de pruebas funcionales respiratorias. La medida más habitual es la combinación de corticoides a dosis bajas. Las dosis superiores a 15 miligramos pueden precipitar crisis renales junto con un inmunosupresor como la ciclofosfamida, cetropina o micofenolato. En el tratamiento principal de la hipertensión pulmonar primaria ha resultado revolucionario el empleo de nuevos potentes vasodilatadores ya mencionados en el tratamiento de fenómeno Raynaud. Y hay otros síntomas como el síndrome de eosinofmialgia, fascitis eosinófila, síndrome de aceite tóxico, y los serológicos para la enfermedad mixta, algunos casos. Un caso en el cual la respuesta es de determinación del índice de saturación de transferina y ferritina. Varón, artritis de rodilla por microcristales de pirofosfatos cálcico, presentando analítica sanguínea con glicemia basal, glicemia de 230. Hepatomegalia, ¿qué pruebas complementarias cree más específicas para valorar la presencia de alguna enfermedad asociada a su artropatía? Determinación del índice de saturación de transferina y ferritina. Y aquí antiinflamatorios es el tratamiento. Un hombre de 58 años diagnosticado de artritis gotosa, atofasia y litiasis ureteral por cálculos de ácido úrico no tratado previamente, consulta por monoartritis aguda de rodilla. El análisis de líquidos sinovial obtenido por atrocentesis muestra abundantes microcristales de urato intraleucocitarios. El ácido úrico sérico es de 9,4. La creatinina está en rango normal. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas le parece la más adecuada? Antiinflamatorio no esteroideo o colchicina durante el episodio de artritis aguda, profilaxis de nuevos episodios de artritis con colchicina, 1 miligramo diario oral y dieta con restricción de purina, yalopurinol 300 miligramos diarios como tratamiento hipouricemiante. Finish.